Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta segunda mesa del segundo Congreso Internacional de Derecho Municipal, dedicado a la organización jurídica y administrativa del municipio. Me da muchísimo gusto estar en esta ocasión moderando una mesa donde en dos turnos, en dos periodos, se van a desarrollar una conferencia magistral y 7 ponencias y exposiciones de expertos en la materia municipal. Iniciaremos el primer periodo, llamémosle así, con la conferencia magistral del doctor Antonio María Hernández. Seguirá la conferencia también del doctor Jorge Fernández Ruiz, la doctora Carla Huerta Ochoa y de la doctora Gladys Camacho Cepeda, antes de ir a un receso que durará pocos minutos porque estoy seguro que todos preguntarán a los ponentes, al expositor, y continuaremos con 4 participaciones más, las del doctor Carlos Francisco Quintana Roldán, la doctora Eneida Desiré Salgado, el doctor Gonzalo Armienta Hernández y el doctor Manuel González Oropesa. Con los nombres estoy seguro que ya muchos de ustedes saben que esta tarde va a ser un deleite para el conocimiento del derecho local, del derecho municipal en nuestro país y también en los países. Sin mayor preámbulo, permítanme presentar una síntesis biográfica, una síntesis curricular del primero de nuestros participantes, el doctor Antonio María Hernández, quien disertará la conferencia magistral El municipio libre, la autonomía municipal y la República Federal Mexicana. El doctor Antonio María Hernández es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular plenario de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de Derecho de su alma mater, profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y fue convencional constituyente de la Nación en 1994, de la provincia de Córdoba en 1987 y presidió la Convención Constituyente Municipal de la Ciudad de Córdoba. Es autor y coautor de más de 50 libros de Derecho Constitucional, Federalismo, Derecho Constitucional Provincial y Derecho Municipal. Sin mayor preámbulo y por 30 minutos, doctor Hernández, bienvenido y adelante, por favor. Y además tiene una juventud espiritual y una entereza y un vigor para el trabajo y para las empresas culturales que no pueden suscitar menos que el asombro de quienes lo conocemos. En esta oportunidad tengo que reflexionar, en primer lugar, sobre el municipio libre. En segundo lugar, sobre el problema de la autonomía municipal.
tercer y último lugar, voy a vincular el problema del municipio democrático, autónomo, con la República Federal. Para terminar en lo que tiene que ser el debate de la agenda federal, regional, estadual y municipal de México. Con respecto a lo primero, no puedo soslayar que este gran país también nos ofrece este acontecimiento tan importante de la creación del primer municipio por Hernán Cortés el 22 de abril de 1519 en Villarrica de Veracruz, seguido inmediatamente en 1520 por otro municipio en Segura de la Frontera, y en 1521, ya cuando atacaba Tenochtitlán, 1521, él va a crear también el municipio de Coyoacán, que después va a funcionar hasta 1924 y va a ser la base, nada menos que del municipio de la Ciudad de México, que después sería reconocido por Carlos V como el de primer voto en la Nueva España. Pasó mucho tiempo, me encantaría detenerme en un análisis histórico, fue muy interesante, el análisis muy especializado de la mañana, pero a mí me parece que nosotros tenemos que tratar de ubicarnos en el problema de la naturaleza del municipio y a la luz de lo que ha ocurrido en las constituciones de México. Bien se dijo hoy que la primera definición conceptual proviene de la Constitución de Cádiz, que rigió acá, no en otros países de América Latina, no por ejemplo en la Argentina, salvo 20 días en una sola provincia, la provincia de Salta, solo 20 días. Acá fue distinto el proceso. Pero lo que sorprende es que a medida que avanza el proceso constituyente, con sus idas y venidas, con la Constitución de Apatzingán, con la gran definición federalista de Ramos Arizpe en 1824, nosotros no vemos una clara conceptuación a nivel constitucional del municipio. Posiblemente porque al seguirse el modelo constitucional norteamericano, todos ustedes saben que no hay una sola palabra en el gran texto de Filadelfia sobre la institución municipal, lo cual no significa que las figuras sobresalientes, en primer lugar de Madison y después de Hamilton, no hayan pensado en la importancia que tenía la vida municipal para la gran República Federal y Democrática Norteamericana. Es decir, cito en un estudio de próxima aparición acá en México, el libro se va a llamar Estudios de Federalismo Comparado Argentina, Estados Unidos y México. Ahí analizo en detalle esta cuestión, pero tal vez esta puede ser una de las explicaciones por las cuales en esa definición tan importante, para mí clave, de 1824, no se diga prácticamente nada, pero el tema quede deferido, y yo esto sí lo voy a puntualizar bajo el punto de vista constitucional, porque es la solución constitucional correcta bajo mi punto de vista, a lo que se resuelva por parte de las constituciones estaduales. Y esto, bajo el punto de vista de la teoría constitucional y federal, yo lo considero una definición muy importante, además de correcta. Continuó el tiempo, vinieron los intentos centralistas a partir de 1836 que nosotros hemos escuchado.
no hay ninguna duda que después tenemos que ubicarnos en 1857. Es un momento de extraordinaria importancia para el constitucionalismo mexicano porque hay una clara línea histórica de independencia, 1824, 1857, gran constitución de 1917. Fíjense que continuamos con esta misma situación, con esta misma definición constitucional, y por eso no va a sorprender que en las constituciones de Tlaxcala y de Hidalgo, 1868 y 1870, se considere al municipio como poder del Estado, ubicando al mismo como cuarto poder al lado del legislativo, ejecutivo y judicial. Pero eso es una particularidad propia de estos dos estados. El tiempo pasa, no puedo detenerme, porque hay mucho que decir y me tengo que ubicar ahora, después del periodo tremendo del porfiriato y de las jefaturas políticas, que fue analizado esta mañana, en el momento previo a la revolución. Y a mí me parece que hay 4 sectores que tienen una clara idea sobre la necesidad de fortalecer el municipalismo mexicano. En primer lugar, la posición del Partido Liberal Mexicano, de Flores Magón y otros, 1906. Primero, terminar con las reelecciones, luego de lo que había sido el siglo XIX y sobre todo la dictadura de Porfirio Díaz, pero siempre con la presencia de hombres dominantes en la política mexicana. De alguna manera lo fueron Santa Anna, por supuesto, también Benito Juárez, y por cierto, la imagen misma de la dictadura, Porfirio Díaz. Entonces, primero terminar con las reelecciones, en segundo lugar, terminar con las jefaturas políticas, que era el instrumento de la dominación por parte de los gobernadores de la vida municipal. Y en tercer lugar, robustecer el municipal. En segundo lugar, 1910, San Antonio, Texas, nombre muy importante de la historia mexicana, también con una clara concepción municipal. Nada menos que Francisco Madero. La tercera personalidad que hay que citar, hoy también fue recordado, es, por cierto, Emiliano Zapata. Muy clara la concepción municipalista de esta figura, para mí, mítica de la historia de México, junto a Pancho Villa. Y en cuarto lugar, un hombre que jugaría un rol excepcional en la historia política mexicana y también ya mirando el proceso constituyente de 1917, Venustiano Carranza. No en su programa, sino en el discurso de 3 de octubre de 1913, que después va a dar origen a la ley del municipio libre, que después va a estar en su proyecto, que va a ser presentado ante la comisión específica que va a tratar el problema del municipio, el municipio libre. Esa comisión va a estar integrada por 4 convencionales constituyentes. El más importante de ellos, sin lugar a dudas, Heriberto Jara. Heriberto Jara tiene una muy clara concepción del problema porque dice sencillamente esto: si no hay autonomía económica, no puede haber autonomía política del municipio. Para robustecer al municipio hay que darle los recursos. Y el problema estrictamente tributario y hacendario es el que origina un gran debate en la convención. El resultado va a ser que la comisión de 4 se divide en 2. Se presentan 2 proyectos y sorpresivamente a las 3:30 de la mañana, como suele ocurrir en las convenciones,
aparece la votación final del artículo 115. El arreglo, es decir, que el municipio va a poder administrar libremente sus recursos, pero de acuerdo a lo que regule la legislatura como contribuciones sustanciales para que puedan complementar sus fines. Y ahí está el problema. El constituyente, y lo digo con gran pesar porque saben que admiro mucho a México, a su gran constitución de 1917, pero no puedo dejar de compartir la crítica de Jorge Carpezo. Quisieron hacer un municipio fuerte y vigoroso. Se equivocaron en lo que se llama el diseño constitucional. Hicieron un municipio endeble y enfermo. Y a partir de ahí, la historia no pudo ser cambiada hasta ahora. Se sucedieron 15 reformas. Todos mencionan 1983 y 1999. Yo también menciono 1977, porque ahí se inicia el cambio político mexicano, como lo dijo un gran estudioso y politólogo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, amigo mío, Alonso Lujambio, desaparecido siendo muy joven. Pero Alonso Lujambio dijo: el cambio político mexicano fue consecuencia de la reforma de 1977. Claro, López Portillo y Reyes Heroles, secretario de Gobernación, sistema proporcional en los municipios, minoría en las legislaturas, claro, cambios electorales que resultarían decisivos, porque nosotros teníamos la circunstancia del partido hegemónico que gobernó durante 70 años el PRI. Así que el cambio comienza acá, en la vida municipal. Eso va a desembocar después con la presidencia de Fox y un cambio para mí muy profundo en el régimen político mexicano, porque de hiperpresidencialismo nosotros pasamos a presidencialismo fuerte, pero con controles del poder legislativo, habida cuenta de lo que eran las representaciones de los distintos sectores políticos en Senado y diputados, y además con cierta fortaleza en ese momento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La cuestión es que las cosas continuaron así. No puede dejar de examinarse el régimen municipal a la luz de la relación de todo el régimen político. Es inconcebible el municipio autonómico, democrático y libertario dentro de un Estado totalitario. Es imposible pensar en la descentralización del poder dentro de un Estado totalitario. Este es un tema que he analizado con mucho detenimiento, tanto a nivel de régimen municipal como de federalismo. Digo de paso que hoy las democracias avanzadas han dejado muy atrás la idea del centralismo democrático. Hoy se sabe que el liberalismo está íntimamente unido a federalismo y a democracia constitucional. Si vos querés democracia constitucional moderna, vos tenés que asentarte en la descentralización del poder. Ya no se trata solo de la división horizontal del poder de Locke y de Montesquieu. Ahora hay que colocar el aspecto vertical de la división de los poderes, y acá es donde aparece de manera extraordinaria en la historia de la ciencia política y del pensamiento, sobre todo el aporte de James Madison, porque él es el constituyente de la historia que diseña por primera vez una república federal, además de presidencialista. O sea, nuestros modelos, estamos hablando de nuestros modelos constitucionales, el de México y el de Argentina. Lo que fui a estudiar en los Estados Unidos en la comparación fue esto: cómo con un mismo diseño y origen constitucional los resultados han sido tan distintos. ¿Por qué nosotros tenemos federalismos tan zen
centralizados. ¿Por qué hay un alejamiento tan grande entre la norma y la realidad? Son los problemas de nuestra cultura constitucional. Yo diría algo más, de nuestra incultura constitucional y de la legalidad, temas que hemos estudiado muchísimo. México ya hizo 3 encuestas de cultura constitucional, yo dirigí 2 en la Argentina. Las consecuencias son las mismas, los problemas son similares. Nosotros somos sociedades anómicas, con una muy débil cultura de la Constitución y de la legalidad. Y llego al momento de la autonomía. El municipio libre, en relación, vamos a tener que utilizar terminología. Valencia Carmona dice, hay autonomía en el municipio libre, y hace su fundamentación. Yo la comparto, pero parcialmente. Permítanme acá hablar más técnicamente de lo que es la autonomía. Nosotros ya sabemos que la palabra proviene del griego, sabemos que significa la posibilidad de la propia legislación, pero sabemos que autonomía significa posibilidad de gobernar, de legislar, de administrar, también de juzgar. Eso es autonomía, no dependiendo de otro orden gubernamental. Cuando hablamos de la autonomía municipal, tenemos que hablar de los aspectos de la autonomía. Los aspectos de la autonomía, de acuerdo a los conceptos más desarrollados en el derecho municipal comparado mundial, son, lamento tener que citar mi país, pero claro, en la obra de la Convención Constituyente de 1994, en la cual ejercí responsabilidades en la vicepresidencia de redacción, y además son los temas que he estudiado en particular, hay 5 aspectos de la autonomía municipal. En primer lugar, el más importante de los aspectos es lo que se llama el aspecto institucional, o sea, la posibilidad de sancionar la propia Carta Orgánica. La propia Carta Orgánica es una constitución local donde se establecen todos los principios del régimen municipal, y lo único que tiene por encima la constitución local es la constitución provincial, en este caso sería la constitución estadual en México, y por encima los principios de la constitución federal. En Argentina hoy tenemos 178 cartas orgánicas municipales, y la ciudad de Córdoba, que tiene, como esta ciudad de Toluca, 1,5 millones de habitantes, es la primera en América Latina que tiene una carta orgánica municipal, y es cierto que tuve el honor de presidir esa convención constituyente que alcanzó un grado de legitimidad tal que el 50% de las 160 normas fueron aprobadas por unanimidad de los 5 bloques políticos que tenían representación en la convención. En segundo lugar, el aspecto político de la autonomía, es decir, en México no hay autonomía institucional. Entonces, claro, hay autonomía plena y semiplena relativa. El municipio mexicano tiene una autonomía municipal a la luz de la realidad actual, y el 115 hoy, de autonomía municipal semiplena o relativa. Porque yo sí creo que hay autonomía política, lo creo. Las autoridades son electas por el voto del pueblo. Si bien habría que hacer otras consideraciones, no la voy a hacer, no tengo tiempo. Pero yo voy a creer que hay autonomía política. Voy a pensar también que hay autonomía administrativa, porque muchos servicios públicos y demás funciones de este carácter son prestados por los municipios, lo voy a creer. Pero cuando llegamos al capítulo decisivo del cuarto aspecto de la autonomía, que es el aspecto fiscal, acá es donde no tengo ninguna duda que no hay ningún tipo de autonomía fiscal. Tenía razón Heriberto Jara con lo que hicieron allá y no lo modificaron más. El municipio depende de la decisión de la legislatura. Y eso, para mí, bajo el punto de vista de la teoría municipal, no es grave, sino que es gravísimo. El último aspecto es lo que se llama el aspecto económico de la autonomía.
todos sabemos que el municipio es socio y promotor del desarrollo con los otros niveles estatales. Yo diría que también es muy relativo el grado de autonomía que pueden tener los municipios en México en este sentido. Voy a dar solo una cifra. La da Serna de la Garza. Valencia Carmona piensa lo mismo. Más del 80% de los ingresos de la federación provienen del gobierno federal. Es decir, el grado de potencia y de poder política, fiscal y política está en manos del gobierno federal. Muy poco de los estados, muy poco de los municipios. Las cifras son demoledoras porque han ido variando a lo largo de los años. No tengo las cifras actuales. Pasa lo mismo que en Argentina. Muy grave la situación del municipio porque depende fiscalmente de la coparticipación que llega de los otros órdenes gubernamentales. Es lo mismo que pasa en México, exactamente lo mismo. Y la ley de coordinación fiscal de ninguna manera ha logrado sus objetivos. No los puede lograr en tanto y en cuanto no se reconozca el aspecto fiscal de la autonomía, que significa ubicarse en que el municipio es el Estado y el orden gubernamental que presta, junto con el Estado o con la provincia argentina, la mayor cantidad de servicios públicos, y sobre todo frente al gobierno federal, y que en consecuencia, con un análisis elemental de sentido común, si hay un orden gubernamental al cual hay que reconocerle poder tributario muy amplio y de tipo originario y no derivado, como lo dice la doctrina mexicana, originario, para percibir impuestos, tasas, contribuciones. Entonces, yo diría que esta es la situación de la autonomía de los municipios en México. Y ahora tengo que ubicarme en la necesidad del municipio autónomo, vigoroso y participativo y libre. No rechazo en modo alguno la denominación histórica, me parece muy interesante, lo que además, claro, es propio de la historia y de la gran revolución de 1910, pero claro, a esto hay que darle un contenido y aquí hay que ser muy preciso en materia constitucional. Y entonces entramos al debate sobre la agenda que tiene que llevar para el futuro México. Y en primer lugar, porque conozco los aportes en materia federal, sobre todo en la encuesta de federalismo muy importante que se hizo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es decir, Diego Valadez, Serna de la Garza, Diego Barceló y Julia Flores, con quien hemos trabajado en otras oportunidades, y donde, claro, se advierte que acá hay que producir cambios constitucionales muy importantes en esta materia. Acá sí se advierte una diferencia, así como ha señalado muchas similitudes entre la Argentina y México, acá sí hay profundas diferencias en materia constitucional. Sobre todo porque nosotros tuvimos la gran reforma constitucional federal de 1994 que produce una modernización enorme de la Constitución y sobre todo en el capítulo de descentralización del poder, que tiene tres grandes temas: federalismo específicamente, nuevo estatus a la ciudad de Buenos Aires, es lo mismo que 20 años después ha hecho México, es decir, nuevo socio de la relación federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y además de esto el reconocimiento del gran principio de la autonomía municipal, artículo 123. Pero solamente dice el constituyente federal que la provincia debe garantizar la autonomía municipal en sus aspectos institucional, político, administrativo, financiero y económico. Nada más. De acuerdo a la técnica federal, tienen que ser las constituciones provinciales las que regulen esto sin violentar los principios establecidos en la Constitución federal. A esto hay que sumar una buena jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en los últimos años ha dejado la tesis centralista, propia también de la Corte Mexicana, para avanzar en una jurisprudencia más federalista, en la cual no me puedo detener en esto.
Así que en conclusión, ¿cuál es el debate? Tiene razón Valencia Carmona cuando dice hace falta una ley marca del 115. Y él critica a los mexicanos que se oponen. Y yo participo claramente de la opinión de los que impugnan esta idea centralista. Terminar con el centralismo legislativo del Congreso mexicano. Terminar. Los que tienen que trabajar ahora son los estados mexicanos a través de la reforma de sus constituciones y luego de eso, de sus leyes orgánicas municipales. ¿Cuál es mi propuesta central? Sí creo que hay que modificar la Constitución Federal. ¿Para qué? Para aclarar el significado del municipio libre, pero me detengo en una cuestión de técnica. ¿Puede seguir México con 716 enmiendas constitucionales donde ya han deformado la idea de constitución en absoluto? Nada tiene que ver la constitución vigente con lo que fue la técnica constitucional de 1824, de 1857 o de 1910. Los mexicanos, con el sistema de enmienda constitucional muy equivocado que han utilizado, han dado como resultado esta realidad. Ya no hay técnicamente una constitución, son todas leyes reglamentarias. Vean la historia del 115, vean el resto de la constitución. La segunda constitución más extensa del mundo, después de la India, es la de México y sigue creciendo. Yo venía con 709 reformas y no, me explicaron, son 716 y ya vienen varias más. No. Y acá sí me permito decirles lo siguiente, porque he tenido ambas experiencias. Fui legislador en todos los niveles del Estado, todos, pero fui constituyente en todos los niveles del Estado. Nada tiene que ver un cuerpo legislativo ordinario con una asamblea o convención. En primer lugar, porque la conformación es completamente distinta. La regla para una convención constituyente es la compatibilidad del ejercicio del cargo con todos los otros cargos. En la más grande asamblea de la historia, que fue la de 1994, y la más legítima, estaba desde un expresidente de la República que presidió mi bloque, trabajé muy junto a él, Raúl Alfonsín, pero había 10 gobernadores en ejercicio, había 30 diputados de la Nación, yo era uno de ellos, había 10 senadores federales. Claro, porque una convención constituyente, los partidos políticos mandan lo mejor que tienen intelectual y políticamente, porque no es lo mismo sancionar una constitución que una ley ordinaria. Son cuestiones de sentido común. Este debate tiene que darse hoy en día. Segunda cuestión. Hay que reformar el 115, pero claro que hay que reformar. Para establecer que el municipio libre significa la autonomía municipal en los 5 aspectos. En los 5 aspectos. Puede ser que ustedes me digan, doctor, usted pide demasiado cambio. Por lo menos entonces aseguren, si no tienen el aspecto institucional, para mí clave, tener una carta orgánica municipal. Bueno, ¿cuál es el municipio más avanzado del mundo? En lo normativo, no en la realidad. El argentino. ¿Cuál es el municipio realmente más avanzado? Ustedes lo saben. El norteamericano, porque a partir de 1875 inventó lo que se llama el Home Rule Charter, o sea, estado de Missouri, ciudad de San Luis de Missouri, la primera carta orgánica del mundo aprobada en 1876. Es que es lógico, tienen que ser los representantes del pueblo en la máxima expresión los que imaginen el futuro de esa ciudad a través de las normas constitucionales locales. Así de simple. Entonces el camino esencial pasa por ahí. Me detengo ahora en las constituciones estaduales. ¿Cómo se habrá perdido el rumbo? Que el estado donde nació el federalismo en gran parte, que fue Jalisco, tiene el artículo 118 de la Constitución. Yo no lo podía creer. Lo tuve que ver anoche. No lo podía creer. El artículo 118 ya termina. He hecho 10.000 kilómetros y voy a hablar un minuto más. El artículo 118, ¿saben lo que dice?
que la legislatura tiene que aprobar toda enmienda de la Constitución Nacional obligatoriamente. Es un artículo absolutamente inconcebible. El camino sigue por la reforma de las constituciones individuales. Si tenemos municipio autónomo, vigoroso y participativo, nosotros tenemos República Federal, porque la base de la República Federal son los municipios autónomos. ¿Por qué lo son? Porque la escuela, el primer teatro en que los hombres se ejercitan los derechos, es en los municipios. ¿Cuál es la escuela de la democracia? Es el municipio libre. ¿Cuál es la escuela social de la democracia? Es el municipio. Ahí comienza la carrera política, ahí te haces ciudadano y a partir de ahí podemos tener una democracia republicana y federal como lo que hicieron nuestros padres fundadores. Nada más. Agradecemos al doctor Antonio María Hernández que se haya ajustado al tiempo y nos mató el argumento. Sus 10.000 kilómetros bien valían esos minutos de más. Debo decirles que lo que hemos escuchado, que seguramente será ampliado por los demás ponentes, inicia una reflexión sumamente importante acerca del objetivo de esta mesa, que es precisamente el de revisar la organización jurídica y administrativa del municipio. Y aprovechando que seguramente ya hay algunas inquietudes, les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través de los formatos, preguntas por escrito, de los formatos que seguramente ya entregaron o van a entregar, y les pediría que los fueran pasando también para entregárselos, clasificarlos y entregárselos también a los ponentes y van preparando sus respuestas. A continuación, corresponde el turno a, yo creo que al maestro de maestros, que es don Jorge Fernández Ruiz, aquí, quien va a disertar sobre el tema servicios públicos municipales, un tema que ha trabajado durante décadas y que de alguna manera es el referente obligado en nuestro país para hablar de ello. Déjenme compartir con ustedes una mínima semblanza que nos permita delinear el perfil académico de don Jorge Fernández Ruiz. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor honoris causa por las universidades de Guadalajara, Cuauhtémoc de Puebla y por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, profesor en la licenciatura y en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, profesor invitado en el posgrados de 21 universidades de México y el extranjero, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, autor, aquí aparece esa cifra, una de esas son más, pero autor de 64 libros, de un centenar de capítulos de obras jurídicas colectivas y de decenas de artículos y ensayos en publicaciones jurídicas colectivas. Doctor Fernández Ruiz, adelante, por favor. Buenas tardes. Mi agradecimiento para el doctor César Camacho Quirós por su generosa hospitalidad y darme la oportunidad de estar en este importantísimo foro. Estereofónico, ¿no? Comentario para el doctor Antonio María Hernández. Dejó desconcertado en referirse a mi juventud, la adjetivada, juventud espiritual. Nada más en ese aspecto tengo juventud, por favor. El municipio, al igual que la entidad federativa y la federación,
tiene a su cargo el desarrollo de diferentes actividades, como son las que se ejercen en la función, las que se realizan en ejercicio de la función pública, las que se desarrollan para la prestación de los servicios públicos, las que se llevan a cabo para la construcción de las obras públicas y las que tienen lugar para realizar actividades socioeconómicas residuales de interés público que no son ni funciones públicas, ni servicios públicos, ni obras públicas. La función pública, podríamos decir, que es una actividad esencial del Estado. Esencial, porque de no realizarse, el Estado tiende a desaparecer. Desde los tiempos de la antigua Grecia se conocieron la función pública de hacer la ley, la de interpretar la ley en caso de controversia y la de hacer cumplir la ley. Me refiero entonces a la función legislativa, a la jurisdiccional y a la administrativa. Siendo la función pública de esta naturaleza, podremos decir que conlleva el ejercicio de la potestad, el imperio, de la autoridad del Estado. ¿Qué pasaría si no se hubiera ejercido la función legislativa por el México independiente? Resultaría que nos estaríamos rigiendo por las leyes de Indias de la colonia, de la etapa colonial, porque así lo dispuso el Acta de Independencia. Seguirán en vigor las leyes actuales en tanto no sean sustituidas por leyes propias. De suerte que estaríamos bajo la vigencia teórica de las leyes de Indias, que por cierto no contemplaban, por ejemplo, la regulación de la generación de la energía eléctrica, no contemplaban, por ejemplo, la regulación jurídica del trasplante de órganos. En fin, serían letra muerta porque no tenían manera de aplicarse en la realidad. Y de esta naturaleza, de esta circunstancia deriva que el Estado mexicano hubiera desaparecido, porque la sociedad habría regresado a la situación de naturaleza a que se refiere Tomás Hobbes en su libro El Leviatán. Y lo mismo ocurriría si no se ejerciera la función jurisdiccional. Si los órganos jurisdiccionales no dictasen sentencias, ¿de qué serviría que hubiera leyes? Si no habría interpretación de ellas para resolver las controversias. Habiéndose desarrollado la función legislativa y la jurisdiccional, no se llevase a cabo la función administrativa, no se cumplirían las sentencias. De suerte que en todos estos casos la situación nos conducía al estado, a la situación de naturaleza anterior a la creación del Estado, que conforme a Hobbes, a Locke y a Montesquieu, y a Rousseau, es producto de un pacto social. De suerte que la función pública es indelegable.
El servicio público, en cambio, lo podemos entender como una actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general con sujeción a un régimen que rebasa la órbita del derecho ordinario. Actividad técnica, o sea, no cualquier actividad es servicio público, sino únicamente aquella actividad planeada, programada, controlada, presupuestada, reglamentada, vigilada, no una actividad improvisada. Desde luego no toda actividad técnica es actividad, es servicio público, sino solo aquella que está destinada a satisfacer una necesidad de carácter general, suma de muchas necesidades individuales similares. A lo que veo, todos los que estamos aquí tenemos necesidad de proteger nuestros pies para enfrentarnos a la aspereza del suelo, para defendernos de los embates del frío, porque es una necesidad de carácter general. No es una necesidad absoluta, porque la absoluta es la que tienen todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen la necesidad de respirar. Si no respiran, se mueren. Pero no todos los seres humanos tienen necesidad de proteger sus pies, empezando por aquellos que carecen de pies. Tampoco tienen necesidad de proteger sus pies nuestros habitantes de la Sierra Tarahumara o de los Altos de Chiapas, están descalzos en la abrupta serranía. No les lastiman las espinas de los zarzales. Pueden caminar con toda facilidad en aquellas tierras ásperas y espinosas incluso. Es pues no una necesidad absoluta, sino una necesidad de carácter general. Y el servicio público atiende eso, una necesidad de carácter general. Suma de muchas necesidades individuales y similares. Pero no toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general es servicio público, sino solo la que está sujeta a un régimen que rebasa la órbita del derecho ordinario. Para satisfacer mi necesidad individual de proteger mis pies, como ya estaban bastante lastimados mis anteriores zapatos, fui al Palacio de Hierro en la Ciudad de México y vi los zapatos que estaban a la venta y que eran de precios excesivos, 5,000 pesos, 6,000 pesos. Entonces me fui a un mercado popular y allí con el dueño del puesto de calzado vi unos zapatos muy parecidos a los que me habían gustado allá en el Palacio de Hierro. ¿Cuánto valen los zapatos? Para usted, mi jefe, me dijo, se los voy a dejar en 2,000 pesos. Qué bárbaro, está usted loco, lo repliqué. Le voy a dar 300 pesos. Oiga, no, si no me los robaré. No, yo le doy 300 pesos. Bueno, se los voy a dejar
en 1.500. Y yo, terco, entre 300. Finalmente me dijo, bueno, ni usted ni yo, 750 pesos. Y en 750 pesos, aquí mi par de zapatos. Enterado de esa negociación, un amigo mío llegó al sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, conocido como Metro, y le dijo a la taquillera, quiero un boleto, ¿cuánto vale? 5 pesos. Oiga, no, está muy caro, le voy a dar 1 peso. Y la razón es simple. Es una actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter general con sujeción a un régimen exorbitante del derecho ordinario. Perdón. Y el segundo papelito del verde. Un régimen exorbitante del derecho ordinario en el que el precio del servicio público no lo pone ni el prestador del servicio ni el usuario del servicio, ni siquiera poniéndose de acuerdo en el precio, lo pone la autoridad competente, lo predetermina de antemano. Bien, pues ese es el servicio público. Los elementos del servicio público podríamos decir pues que son el prestador del servicio, el usuario del servicio y los recursos humanos, materiales y financieros para la prestación del servicio. Yo considero que el artículo 115 constitucional está incurriendo en una confusión cuando en su fracción tercera indica que los servicios públicos, que serán servicios públicos a cargo del municipio, los de agua potable, drenaje y alcantarillado, alumbrado público, calles, parques y jardines, etc., seguridad pública y tránsito. Hay otros incisos antes, pero esta limitación dictatorial de los minutos me impide ocuparme de eso. Hago referencia pues a las calles, parques y jardines. Evidentemente no son servicios públicos, no son actividad, son cosas, son calles, parques y jardines, obras públicas. Y el alcantarillado tampoco es servicio público, es una obra pública. Lo mismo, la seguridad pública no es un servicio público, es una función pública que conlleva el ejercicio de la potestad, del imperio, de la autoridad del municipio. Entonces, habría que corregir esta situación y hacer un catálogo, sí, de servicios públicos, pero otro catálogo de funciones públicas, otro catálogo de obras públicas y una más de actividades socioeconómicas residuales de interés público. Esto lo podrán leer con detenimiento cuando se publique esta magna obra que resumirá los trabajos presentados en este congreso. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro querido maestro, el doctor Jorge Fernández Ruiz, por su exposición. Y a continuación, se va retrasando poco a poco esto, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir adelante. A continuación, le corresponde el turno de exponer durante al menos 15 minutos a la doctora Carla Huerta Ochoa,
querida colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y que disertará sobre reflexiones acerca del municipio a partir de la jurisprudencia. Antes de cederle el uso de la palabra, leeré una breve semblanza curricular. Ella es investigadora titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde 1996, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, profesora por asignatura en la unidad de posgrado de la UNAM desde 1996, en el CIDE y en el ITAM. En 2013 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de doctorado en Derecho Administrativo Especial en la Universidad Autónoma de Madrid. Es egresada de la licenciatura de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México y realizó una investigación postdoctoral en la Universidad de Kiel, Alemania, bajo la dirección de Robert Alex. Ha publicado numerosos artículos y libros. Asimismo, ha contribuido en numerosas obras colectivas. Doctora, bienvenida y adelante. Gracias por la amable presentación y gracias por la oportunidad de conversar hoy con ustedes. Mi idea no es tanto platicar, sino exponer mis reflexiones en torno a ciertos problemas que he observado, sobre todo en relación a la organización jurídica y administrativa del municipio a partir de la jurisprudencia. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa en México este tipo de organización que hemos llamado municipio y desde las reformas del 17 el municipio libre o decisión de Carranza, que tras la devastadora revolución decidió que teníamos que eliminar ciertas malas prácticas de organización territorial? No obstante, ha tomado mucho tiempo en ir configurándose una forma de organización política un poco más independiente a partir de las reformas hechas en el siglo XX. ¿Por qué pensar en la jurisprudencia? Porque finalmente cuando no entendemos la Constitución, cuando los legisladores que cometen muchos errores, porque son seres humanos, porque no saben derecho, porque a lo mejor algunos no saben leer o escribir, no es normal, simplemente van a expresar su opinión, o porque con las prisas no revisan bien las cosas, encontramos luego disonancias, cosas que no comprendemos, lagunas, oportunidades. Necesitamos que alguien nos diga qué es lo que dice la Constitución. Sabemos que la función de la Corte no es explicar la Constitución, su función es prescribir cuál es el sentido obligatorio. En la medida que el legislador no es claro, no puede emitir la interpretación interna, una interpretación obligatoria sobre las leyes que emite, pensaríamos que deberíamos de tener alguna forma de preguntarle a la Corte, como lo llegaron a hacer en múltiples ocasiones en el siglo XIX, qué significa esta cosa o esta otra, y entonces establecía el sentido definitivo de alguna cosa. Por ejemplo, como la materia fiscal también era nueva, pues le preguntaban qué significa esto de impuestos proporcional y equitativo. No sabían. Entonces, por muchas cosas se les preguntaba a la Corte. La Constitución no tiene función de explicar, la Constitución prescribe, y tenemos que atenernos a lo que dice la Constitución para determinar la naturaleza y el alcance de las funciones del municipio. Estas funciones, que ya el doctor amablemente nos explicó previamente y no quiero repetir, se determinan en primera instancia por la Constitución y en segunda por la jurisprudencia misma. Los problemas de los municipios que se resuelven en vía jurisdiccional normalmente, o en la mayoría, se refieren a la cuestión hacendaria, los recursos. Y el otro muy importante es la cuestión de límites territoriales. Si vemos esos dos aspectos, no nos daría mucho material para discutir el día de hoy, por lo que voy a ver otros aspectos o voy a comentar otro. A pesar de que la pregunta sobre los recursos, sobre los impuestos, no deja de ser importante, pero sobre esta la Corte ha trabajado mucho. Además, no puede irse más allá del marco que la propia Constitución establece. Históricamente no voy a hacer ningún recuento porque el día de hoy históricamente, y además todos sabemos quién llegó a fundar la Villa Rica de la Veracruz, y hace pocos días allí en Veracruz celebraron la fundación del primer cabildo. Y lo importante ahí es la inteligencia quizás de este hombre. Él llega y lo que quiere es poder, ejercer poder. ¿Cuál es la forma inmediata y directa de poder? El municipio. ¿Quién me puede dar funciones y facultades para seguir adelante en la conquista?
Entonces el cabildo lo nombra capitán general, justicia mayor y dueño de toda la América que descubra, porque eso es lo que quería y eso es lo que va funcionando. Entonces vemos ahí que hay una gran inteligencia en esta forma que parece muy simple. Claro, no tiene nada que ver lo que hicieron en 1500, que lo que se está haciendo hoy en día es la transformación y culturización histórica y adaptación de lo que ocurrió entonces a la institución. En aquel entonces era la institución española tal cual, como la pusieron aquí, y hoy en día tenemos lo que nos han dado los reformadores del siglo XX, ¿no? Pero es muy importante el municipio porque es donde entra en contacto el habitante con lo que debería de ser su gobernante. Y la pregunta sobre la naturaleza del municipio ¿es una vil institución administrativa, como se manejó mucho tiempo, o es una entidad de gobierno? Y curiosamente, la Corte no se preocupa ni por una ni por otra figura, sino se pregunta si es un orden jurídico. Y Dios mío, ok. Vamos a ver cómo en esta parte en donde la Corte empieza a establecer, tampoco voy a hacer un recorrido por las reformas más importantes, cómo se tienen que establecer las bases para la operación del municipio. Eso implica que la Constitución se hace la distribución competencial, y esa es la parte central para determinar qué grado de independencia tiene el denominado municipio libre, aunque todos sabemos que la denominación no hace al objeto, sino las propiedades. En este caso, las facultades que se le atribuyen por la función pública que permite realizar los servicios públicos que están en su cargo. No sabíamos bien, pero quizás al principio podemos ver que pensaban, y es muy curioso porque la Corte dice que los municipios en la Constitución tienen autonomía funcional y asignaciones competenciales propias, pero cuando hablan de los órdenes jurídicos dicen el federal, el local o estatal, el del Distrito Federal y el constitucional. O sea que los bandos de los municipios no cuentan como normatividad del sistema jurídico, pero esto es 1999, tampoco cuentan los indígenas. Está bien, si para la Corte no cuentan, para el resto de la nación y la Constitución sí cuentan. En 2005 ya hacen una modificación y dicen, ¿qué órdenes jurídicos lo integran? La principal pregunta es armar la cuestión de precedencias, jerarquía para resolución de conflictos y separar los ámbitos competenciales y tener más claridad, sobre todo a partir de la posibilidad de que interponga una controversia constitucional por los municipios. Y aquí en la lista de órdenes jurídicos hablan del federal local, agregan el municipal, pero siguen olvidando a los indígenas, ¿no? Y lo que dice aquí, que a la Suprema Corte corresponde como Tribunal Constitucional, en sus palabras, definir la esfera competencial de tales órdenes jurídicas y en su caso salvaguardarla. En esta parte, aquí lo que quisiera llamar la atención es no solo los municipios están restringidos en la facultad regulatoria, sino que también es ignorado que las disposiciones que realizan en el ejercicio de la facultad reglamentaria, porque no tienen más que facultad reglamentaria, no tienen facultad constitutiva, no tienen facultad legislativa, y es más, la Constitución es espantosa, no dice para regular, dice para aprobar. Entonces, las palabras no son muy duras, pero es una argucia, quizás dejar solo la palabra aprobar, en lugar de haber dejado para regularse, que sería una de las partes que podría darle cierta independencia. Por supuesto, no hablamos de autonomía porque no se habla de un municipio autónomo. Autónomos son los pueblos indígenas, pero no los municipios en términos de la Constitución. Entonces, esta idea de reconocer a partir del 2005, más o menos en la jurisprudencia, que los municipios forman un orden jurídico propio, está sentado en la teoría de Ulises Schmidt. Cuando habla de los órdenes jurídicos, se habla del constitucional, el federal, el local. Ahora le he dado la Corte por hablar del orden nacional, y entonces, para confundirnos un poco más, ¿quién puede mandar en qué materia? Incluyen uno más, pero siguen sin hablar en el orden indígena, aun cuando, por el artículo 2, tienen sistemas jurídicos reconocidos, ¿no?
Entonces, una parte que le da mucha posibilidad de crecer al municipio como órgano, no puedo llamarlo de gobierno, porque creo que esa sigue siendo una pregunta para la Corte, a veces se llama gobierno, a veces se llama administrativo, no están muy seguros, es la reforma que se hizo a 105 cuando dice que el municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa. Eso, junto a la facultad para interponer controversias constitucionales, ha dado mucho material, porque es a través de las controversias constitucionales que se han llegado a desarrollar las tesis más recientes sobre los municipios. Otro aspecto muy importante es precisamente cómo queda distribuida la competencia del municipio. Pues evidentemente de manera directa, a partir de la Constitución. Pero también le dicen, por otra parte, en otras cosas, tienes que esperar las leyes de los estados. Y otra parte le dicen, pero te tienes que sujetar a lo que digan las leyes federales, las leyes de los estados y por supuesto la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que está muy acotada la facultad regulatoria de los municipios, tanto material como formalmente, y entonces surge la duda de cómo van a operar. Y precisamente era esto, ¿qué tenían que hacer? Porque lo que sabemos es que en México cada entidad federativa tiene propiedades muy distintas. No podemos generalizar sobre México. No podemos decir lo que se dice de Nuevo León que lo que se dice de Oaxaca. No tengo ni por qué contar en el número de municipios que tiene cada uno, ni Chihuahua, o a diferencia de Chiapas. Y la presencia indígena, hay municipios indígenas, hay pueblos indígenas, hay municipios. ¿Cómo compaginamos, y no lo he hecho, toda esta cuestión que tienen facultades, grupos indígenas, pueblos, que abarcan muchos territorios muy amplios, a diferencia, cuando ocurren distintos municipios, pero se rigen por unos grupos, pero ellos se rigen por los propios. Eso sigue dándonos mucho a discutir sobre si esto del orden jurídico municipal tiene como idea tratar de darles un poco más de amplitud a la regulación o a sus facultades regulatorias. Y lo que sirven básicamente es para la base de una división territorial, pero también, como sabemos, en la organización administrativa y política. La política cada vez va en mayor aumento, pero podemos ver también cosas importantes como la creación de nuevos municipios. Ahí la Corte ha dicho que aunque la Constitución no dice nada, se deben de seguir los mismos requisitos especiales, que es un procedimiento agravado, que el de desaparición, el de revocación de mandato, por ejemplo, que eso sí menciona la Constitución. Para acabar voy a hablar de algo muy especial, que es cuando se habla de estas bases generales que deben de dar los estados para la operación de los municipios. Pensar que los municipios se pueden autorregular, como si se pudieran constituir, como si la Ciudad de México hubiera podido dar una constitución, porque ya estaba constituida por la Constitución. Pero como decíamos, llamarlo constitución no es una constitución, es una ley general para el funcionamiento. Lo que sí se preguntó la jurisprudencia, es sobre el alcance de las leyes, el alcance de la facultad legislativa de los estados. La Corte habló de extensión normativa, yo creo que no halló cómo expresarlo, pero se refiere al alcance de la facultad legislativa y regulatoria. La llama legítima, la llamaría legal, porque son facultades constitucionales, no tienen que ver con legitimidad, pero lo que dice es que los estados no deben intervenir en la facultad regulatoria de los municipios de tal forma que anulen o impidan el ejercicio de las facultades que constitucionalmente ya tienen, porque es una esfera de competencias independiente y esto es muy común. Lo que hace la Corte es decir, bueno, para resolver este problema podrían hacer varias cosas. Una de ellas sería dar una ley general para todos sus municipios. Eso ayudaría mucho a algunos municipios que no tienen la capacidad ni la gente que les envíe dinero para conseguir alguien que les redacte los reglamentos que necesitarían, sobre todo los municipios más pobres, que luego no tienen ni para el agua, aunque sea una función pública que les corresponde. Y es una solución que en realidad a mí no me gusta mucho, aunque la Corte habla mucho de una tarea homogeneizante de la legislatura local respecto a los municipios. Yo no
no creo que se trata de homogeneizar, sino de dar parámetros adecuados de acción, porque finalmente van a ser autoridades administrativas que van a necesitar margen de acción y tienen que atender a las peculiaridades del territorio en el que está el municipio mismo. Otra que dicen es que estas bases generales podrían hacer como dos leyes, una para todos sus municipios y una para los municipios que no tuvieran reglamentos. Entonces, una general y una no tan general, lo cual es bastante poco claro y me parece que tampoco es muy útil. Sobre todo porque yo creo que en esta intervención lo que se busca es evitar lo que les buscaba evitar Carranza, que haya una autoridad intermedia, en este caso el legislador, que esté interviniendo, controlando las facultades y restringiéndolas mediante su interpretación. Que también la Corte dice en gran controversia constitucional, tampoco se trata de que por el reglamento, con el pretexto de estar reglamentando y especificando y poner a detalle, yo voy a excederme de lo que me permite el legislador. Es decir, pues son como sistemas de autocontención y el resultado es, vamos a tener bien contenido que no puede hacer nada. Entonces, considerando todo esto que dice la Corte, lo que más me llama la atención y que parece que es la reflexión que les voy a dejar es que la Constitución dice que se van a dar las bases generales de la administración pública municipal, pero no dice gobierno. La Corte piensa que en algún momento, por toda esta evolución, hay una autoridad municipal en la que la autoridad no debe lesionar la autonomía municipal, pero no sé cuál autonomía municipal. Entonces, a veces se refiere a unas cosas y luego se retracta porque usa términos distintos. Entonces, es un poco confuso qué es lo que pretende hacer. Sin embargo, habla de una asignación competencial propia para respetar lo que prevé el artículo 133 constitucional y la delimitación competencial hecha por el 115. Dentro de todo este marasmo, creo que al final las controversias constitucionales han servido mucho para ayudarnos a entender cuál es la función del municipio. Si estamos pensando en la primera fundación de una institución, no sé si llamarla administrativa, política o jurídica, pero al menos alguna forma de organización política sí lo fue, del municipio, podemos pensar en lo que decía Carranza cuando pidió la reforma del artículo 115 del municipio libre, que dice hay que dejar de hacer posible la sistemática centralización del gobierno que desvirtúa la institución municipal. Creo que seguimos sufriendo de esos excesos de centralización en todos los ámbitos. Tenemos que habilitarlos y para que puedan ser en verdad órganos que responden a las necesidades democráticas directas de sus habitantes. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Carla Huerta su participación y para cerrar este primer bloque, antes de ir a un receso, toca la participación de la doctora Gladys Camacho Cepeda. Ella hablará sobre la transparencia municipal como elemento estratégico para potenciar los gobiernos locales. Y antes de cederle el uso de la palabra por 15 minutos, permítanme leer una breve semblanza curricular de la doctora Camacho. Ella es profesora asociada de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, magíster en Administración Pública por la Universidad de Alcalá y el Instituto Nacional de Administración Pública de España. A nivel internacional, es miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y la Asociación Internacional de Derecho Administrativo con sede en España y México, respectivamente. Además, es miembro honorario de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y miembro fundador del Instituto Internacional de Derecho Administrativo Agustín Gordillo. Es autora de libros, capítulos de libros y de numerosos trabajos publicados en revistas especializadas nacionales e internacionales. Doctora Camacho, adelante, por favor. Gracias por la presentación y sobre todo quisiera agradecer a nuestros anfitriones, al Colegio Mexiquense, la persona de don César Camacho. Somos parientes, a ver si hay algún antepasado común por ahí podemos tener, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y a la Facultad de Derecho que ahora está representado
representado por Jorge Fernández Ruiz, a la Universidad de Guanajuato y a la Asociación Internacional de Derecho Municipal. Y a todos ustedes que están hasta esta hora escuchándonos y permaneciendo aquí interesados en lo que estamos hablando en estos momentos y acompañados por ilustres profesores del ámbito iberoamericano. Bien, yo voy a hablar, como señalaba el presentador, sobre transparencia municipal, sobre todo enfocándolo como un elemento que puede ser bastante coadyuvante en el desarrollo de gobiernos municipales que propugnen el desarrollo de sus propias comunidades. Lo voy a hacer sobre todo desde la experiencia chilena, que no desconozco, no tengo autoridad para hablar, digamos, más allá de esas fronteras, particularmente en materia de transparencia. Y para ello me voy a valer, digamos, de la última historia que estamos pasando en Chile y que tiene como personajes protagónicos a varias autoridades muy importantes en el ámbito local. Y el punto, digamos, crítico se suscita precisamente sobre déficit de transparencia. La Contraloría General, y ahí emite informes de auditoría periódicamente sobre distintos organismos. Y esta vez le tocó a las municipalidades en el año 2007 ser auditadas. Dos de ellas, la Municipalidad de Viña del Mar, que yo creo que es una ciudad que se conoce bastante en el exterior, y la otra, la Municipalidad de la Florida, que en el ámbito de la región metropolitana es una comuna muy relevante. En ambos casos, la Contraloría representó, por ejemplo, que en el caso de la Municipalidad de Viña del Mar se había producido un déficit, digamos, de alrededor de 18.000 millones de pesos, algo así como 27 millones de dólares al cierre del presupuesto. Y en el caso, y eso ha permitido que los concejales de la oposición, pues rápidamente formulen una petición de destitución de la alcaldesa, doña Virginia Reginato, que vemos ahí en la parte inferior izquierda. Está todavía en trámite en el Tribunal Calificador de Elecciones. En caso similar, en el caso de la comuna de la Florida, el alcalde ha sido suspendido ya por el TC de sus funciones por este déficit acusado, digamos, en el año 2017. Ambos personajes son muy cercanos a uno de los partidos oficialistas, y que es la Unión Democrática Independiente, cuya presidenta es la senadora doña Jacqueline Van Riesenberger, que está, digamos, en el lado superior de la derecha. Y ella lo que acusa es que la Contraloría lo que ha hecho es aplicar distintas fórmulas contables dependiendo de qué municipio tenía por delante al auditado. Y que por consiguiente esto era inadmisible y pide la cabeza del Contralor, pide su renuncia o lo van a acusar constitucionalmente. El Contralor acusa, digamos, al golpe, y lo que dice es aquí lo que ocurre es que la información municipal hay que ir a buscar en los recovecos municipales. Y eso hace muy difícil que hay que construir con la información que recién se obtiene, digamos, que se logra obtener los resultados, digamos, de los informes de auditoría. Y por consiguiente, yo no voy a regresar. Bueno, hasta aquí tenemos, es decir, sabemos que el Contralor no hay en estos momentos las mayorías suficientes para una acusación constitucional, está frenado, vamos a continuar, digamos, con la Contraloría tal cual está, pero a la suerte todavía de los alcaldes no está del todo muy claro. Bien, lo que dice el Contralor es, aquí hay una falta de transparencia, y recordemos que por transparencia activa la información presupuestaria tiene que estar y actualizarse todos los meses. Entonces,
y es precisamente uno de los déficits en los que las distintas evaluaciones que se han hecho del cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa marcan o demuestran un gran rezago en el ámbito municipal. Con el trasfondo de la Municipalidad de Santiago, quiero volver sobre el foco de plantearles que nuestra exposición a la transparencia puede ser un gran instrumento coadyuvador que favorece al buen gobierno local y sobre todo resguarda la vida. Aquí se ha hecho mucho, digamos, se ha hecho el recorrido de la construcción histórica de los municipios, ¿no? También su permanente rezago respecto del poder estatal, que ha dañado muchas veces las estructuras municipales. Todo eso más o menos es algo común en mi experiencia, pero también tenemos que reconocer que hoy en día, sobre todo, los municipios están llamados a hacer, digamos, tareas muy importantes, a ocuparse de problemas muy importantes. No solo porque están más próximos al ciudadano, sino que son los primeros que enfrentan los problemas más acuciantes. En nuestro caso, digamos, en las materias de seguridad ciudadana, los municipios hoy en día tienen que ocuparse de materias ambientales, también de la protección del medio ambiente y, más recientemente, algo que no lo habíamos experimentado, es en las materias migratorias, en los grandes flujos migratorios que se han producido. En nuestro caso, provenientes de Haití, por ejemplo, ¿no? De ciudadanos haitianos que han venido casi fletados, digamos, en aviones, hoy en día significan una colonia bastante importante, y en el caso de Venezuela, tenemos alrededor de 500.000 venezolanos que han llegado en los últimos 2 años. Y están radicados en las ciudades, y los alcaldes son los que tienen que hacerse cargo de estas cosas. Entonces, los municipios, siendo los más cercanos, siendo los que tienen que enfrentar primero los problemas comunes de interés general, ¿no? Son también formadores, digamos, un espacio de formación ciudadana privilegiado. Y en esa tarea lo que hay que reforzar es precisamente el buen gobierno, y para ello la transparencia es un instrumento fundamental. La transparencia hemos logrado que sea un valor que se impulsa en el Estado. En el Estado de Chile esto ha sido producto de procesos sociales, procesos, digamos, políticos, incluso hasta internacionales, porque en Chile recordemos que fue el primer país que fue condenado por denegación del derecho de acceso a la información por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso nos ha llevado a que hemos tenido que realizar una reforma constitucional que se supone ha recogido este derecho y ha impulsado la transparencia. Tenemos una ley de acceso a la información bastante avanzada y aunque tiene disonancias, voy a pasar a comentar alguna de ellas, pero creo que por el tema del tiempo mejor solamente dejo el punto. Y una cosa que es necesario recalcar es que las municipalidades, siendo parte del órgano de la administración del Estado, a ellas se les aplica 100% el régimen común, que es un régimen bastante beneficioso para el derecho de acceso a la información, tanto con obligaciones de transparencia activa como con obligaciones de transparencia pasiva. Y la ley de acceso a la información, como les decía, es una ley bastante avanzada, y nos vamos a centrar en la materia de transparencia, las obligaciones de transparencia activa, para poder hacer los puntos que quiero dejarles, digamos, presentes. En el ámbito de la administración nacional se ha avanzado bastante desde el año 2009 en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa. Casi se llega entre el 98 o el 99% de cumplimiento de estas obligaciones,
en el ámbito de la Administración Nacional. No obstante, en el ámbito de la Administración Nacional aún estamos con bastante rezago. Se ha progresado sustantivamente porque del año 2012, que se cumplía alrededor del 30%, fue el pic. Ocurrió en el año 1976, donde se alcanzó el 76% de cumplimiento en el ámbito municipal de la transparencia activa, pero en los últimos 3 años, desde el 2016, 17 y 18, esta tendencia ha ido cayendo y eso es preocupante. Es, digamos, de los factores que expresan el rezago en materia de transparencia municipal. Luego, lo que se asocia también es que ha habido un empeoramiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa de manera general en todas las municipalidades, pero las que más han empeorado han sido las municipalidades que tienen un menor desarrollo, municipalidades más rurales. Y eso es, digamos, para verlo un poquito más claro, la idea es que el desempeño de las municipalidades está asociado a su nivel de desarrollo. Es decir, nosotros partimos de una clasificación que tiene la Subsecretaría de Desarrollo Regional que agrupa o clasifica a los municipios en 5 grupos. El grupo 1, que son municipalidades con mayor desarrollo y también con mayores recursos, y así van al grupo 2, grupo 3, grupo 4 y el grupo 5, que son las municipalidades con menor desarrollo y fundamentalmente municipalidades rurales. Bueno, el grado de cumplimiento en cada uno de estos grupos es bastante dispar. Mientras que el grupo 1 cumple con alrededor del 82%, recordemos que el promedio es el 70% de las obligaciones y el grupo 1 está por encima de ese promedio. El grupo 2 cumple con el 76%, el grupo 3 cumple con el 72%, el grupo 4 con el 71%, pero el grupo 5 ya cae el porcentaje de cumplimiento al 61% en el año 2018. Y como ejemplo, del grupo, digamos, de municipalidades del grupo 1, que están por debajo del promedio, tenemos Arica, que es la municipalidad fronteriza con Perú, cumple solo el 53%. Y tenemos la municipalidad de la Araucanía, que es una zona típicamente, digamos, catalogada zona mapuche, zona, digamos, incluso de conflicto, cumple solamente con el 64%. Como ven, también el desempeño, digamos, de la transparencia se puede traducir o te puede dar idea de cuál es el grado de desarrollo del ente municipal del que estamos tratando. Ahora, una de las materias en las que el cumplimiento es más deficitario es la materia presupuestaria, y eso es muy importante, muy relevante, porque los ciudadanos tienen que saber en qué gastan sus municipios. ¿Cuánto se gasta en salud? ¿Cuánto se gasta en educación? ¿Cuánto se gasta en atención a adultos mayores? ¿Cuánto se gasta en protección del medio ambiente? Etcétera. Y en los ítems en los que más atrasados están en materia de transparencia son precisamente los ítems que están relacionados con el gasto en remuneraciones, gasto en personal y actos sobre terceros. Se pasó el tiempo. Centrémonos un poco en lo que son las distintas modalidades de gasto, y aquí voy a intentar resumir, digamos, rápidamente. Si bien la licitación pública es la modalidad más ocupada en las compras públicas, las cifras que nos dan, digamos, es que, por ejemplo, en la primera municipalidad, Tortel, que gasta casi todo su presupuesto en adquisiciones, el 98% a través de licitaciones públicas. Sin embargo, el número de órdenes de compra que esta municipalidad emite es bastante pequeño.
47 órdenes de compra en un presupuesto de 8.220 millones de pesos. Eso no quiere decir que los proveedores están bastante concentrados, y eso va en una dirección contraria a lo que se intenta impulsar desde la Dirección de Compras Públicas, de desagregar, de hacer lotes homogéneos, de permitir, digamos, que proveedores más pequeños puedan participar, digamos, en la venta de los organismos del Estado. Una inclusión para favorecer a las MIPES, que son las micro y pequeñas y medianas empresas. Y vamos a pasar, digamos, con lo del convenio marco. Ahí tenemos una cosa, los convenios marco, que son las licitaciones que ya arma la propia Dirección de Compras Públicas, con un volumen mucho menor al gastado a través de licitaciones públicas. Por ejemplo, Pucón, que gastó 1.969 millones de pesos, emitió 1.216 órdenes de compra. Quiere decir que los proveedores están bastante, digamos, repartidos en ese sentido, ¿no? Y la preocupación que suscita en la modalidad de trato directo es que hay algunas municipalidades todavía que gastan gran parte de sus adquisiciones a través del trato directo. No licitan ni contratan por convenio marco. La municipalidad Pozo de Almonte gasta el 67% de su presupuesto de compras públicas a través del trato directo. Y Placilla gasta el 46%, y ahí tenemos ejemplos. Ahora, como promedio, esto, digamos, baja bastante, que lo vamos a ver, digamos, seguidamente. En materia de licitación privada, si bien esto en promedio general de todas las municipalidades es bastante marginal, el gasto que se hace a través de la modalidad de licitación privada, tenemos el ejemplo de Taltal, que gastó 263 millones de pesos y generó una sola orden de compra. Es decir, hizo una adquisición a través de esta modalidad, pero un solo proveedor fue el que se adjudicó el procedimiento. En resultas, el trato directo sigue canalizando un alto volumen del gasto municipal, no obstante que se reconoce que la licitación pública alcanza el 67% en promedio de las adquisiciones, pero el trato directo es una modalidad que para algunos municipios es todavía preponderantemente utilizada, y lo segundo es que no se justifica suficientemente el empleo de esta herramienta de contratación, que según la ley debe ser completamente excepcional. Ya para terminar, digamos, y redondeando, digamos, la idea de lo que he querido presentarles, es que en relación, digamos, con las municipalidades hay que reconocerles que ellas responden a problemas concretos de las comunidades que habitan en su territorio, tienen una gran capacidad y una gran potencialidad de mejorar la calidad de vida de las comunidades, y son un espacio privilegiado de formación ciudadana. Y por su parte, la transparencia, que es un resultado, no es, digamos, una actividad, sino un resultado querido, virtuoso, lo que hace es impulsar un buen gobierno municipal, resguarda la probidad y expresa también el grado de desarrollo. Bueno, esas eran un poco, digamos, las distintas ideas que quería dejarles presentado, aparte de la experiencia que tenemos en Chile. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Gladys Camacho su participación. Vamos sobre el tiempo, tomaríamos 15 minutos para el receso y regresaríamos puntualmente para cerrar ya la segunda parte de la mesa y al final la sesión de discusión con preguntas y respuestas.